Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drohan. Hola, drojanianos. Bienvenidos a otro episodio de Casa Drohan. ¿Os suena Carlos de Viana? A principios de este año estuvimos en Pamplona, concretamente en Olite, y nos encontramos una de las leyendas más interesantes de nuestro país. En ella están involucrados el mismísimo Carlos de Viana, su madre, su hermana Blanca y hasta Bécquer. Se dice que por los pasillos del castillo, donde Carlos vivió, se sigue apareciendo su espíritu, también el de una mujer a la que todavía no se ha identificado. En este episodio ficcionamos esta historia de fantasmas. Llegué a aquel hermoso municipio de noche. Las farolas me iluminaban el camino mientras buscaba un aparcamiento para dejar el coche. No me fue difícil. Encontré uno justo al lado del castillo, pegado al convento de San Francisco. Por el espejo retrovisor podía ver la muralla, que bajo el manto nocturno y los árboles que definían la entrada se volvía misteriosa. Hacía un frío infernal. La nieve había invadido parte de la calzada. Me encogí dentro de mi abrigo y caminé deprisa. Las ruedas de mi pequeña maleta retumbaban por las calles estrechas, asfaltadas con piedras. Pensaba que en cualquier momento algún vecino abriría la ventana y me gritaría con descaro por romper el silencio de la noche con el traqueteo de mi equipaje. Respiré con alivio al ver la entrada del parador. No era difícil identificarlo, pues el pequeño pueblo medieval de Olite está construido en torno al fastuoso Palacio Real, y de una de sus alas se prolonga el Parador Nacional. Según había oído, recreaba con elegancia el estilo del palacio, pero yo no estaba allí para deleitarme con el espectáculo visual, sino para descubrir qué se escondía tras las supuestas apariciones de fantasmas. Conocía historias acerca del príncipe Carlos de Viana, que se paseaba por las estancias del hotel, pero sobre todo por el que había sido su hogar, el palacio, sede de los reyes de Navarra. Estaba dispuesta a llegar hasta el fondo del asunto para contarlo en un reportaje en el periódico en el que trabajaba. Yo no lo sabía, pero mientras atravesaba la puerta de aquella fachada antigua, él me observaba desde una de las estancias del castillo. Quizá, si hubiera estado más atenta, hubiera vislumbrado la pequeña luz que destellaba dentro, el fuego de una chimenea que procuraba calor a unos habitantes sigilosos y fantasmales. Pasaba desapercibido, colándose entre las piernas de los invitados, que estaban ocupados llenándose la boca de bebida y comida mientras reían y hablaban de cualquier cosa. Las fiestas eran una constante en el castillo. El pequeño Carlos de Viana era un niño privilegiado. Fue el consentido de su abuelo Carlos, en quien confiaba el futuro reinado de Navarra, y se colaba entre aquella gente sin que nadie le dijera nada. Disfrutaba paseándose por todos los rincones de palacio. Toqueteaba las pinturas enmarcadas en oro, los jarrones de porcelana o las largas alfombras. Jugueteaba por los jardines, visitaba el zoológico y se quedaba embelesado con los torneos que allí se celebraban. Una de las actividades favoritas eran las corridas de toros. Las veía de lejos por orden de su madre, Blanca.
se pegaba a alguna de las vidrieras para observar cómo algunos ricachones, borrachos, que lamían el culo de su madre, acababan corneados por enfrentarse a los animales en un arrebato de estupidez. Era imposible aburrirse en aquel caprichoso castillo lleno de pasillos, recovecos y habitaciones. Todo el personal le conocía. Con los que tenía más confianza, cruzaba algunas palabras. A las chicas más guapas les permitía que le revolvieran el pelo, como un gesto cariñoso. Él les sonreía con timidez pueril. Luego se enfrentaba al león enjaulado, abriendo la boca y rugiendo, intentando hacerse fuerte ante la adversidad. No había muchos niños por allí. Solo tenía a sus 2 hermanas, a las que a veces acompañaba para darles de comer a las palomas o jugar al escondite. Aún así, eran más pequeñas que él y se aburría pronto. Con Blanca, con la que solo llevaba 2 años, tenía una relación más estrecha. Solía buscarle de vez en cuando para que le leyera algunos cuentos y contarle lo que veía en aquellas noches de fiestas. Se reían de las barrigas enormes de los aristócratas, de los feos vestidos de algunas de las invitadas, con sus caras largas y estiradas, de los que se emborrachaban, de los que se ponían como cerdos con la comida, de los encuentros sexuales de caballeros y sirvientas. Hablaban largas horas mientras bebían un poco de vino que él había cogido del banquete y comían de alguna bandeja de plata con fruta. Otras veces la conversación se ponía seria. Carlos le contaba sus preocupaciones sobre ser rey y la confianza que depositaba su abuelo en él. Tenía miedo de decepcionarle. Pronto empezaría su entrenamiento. ¿Y si no estaba preparado? Se preguntaba, mientras de lejos oía las carcajadas, los gritos, los gemidos de aquel jolgorio perenne en un castillo que también tenía su lado tenebroso, lleno de oscuridad, frío, humedad, excrementos y ratas. Ni siquiera sabía dónde me encontraba. Mi cabeza daba vueltas, parecía que yo también hubiera estado de fiesta aquella noche, en vez de dormida en una de las habitaciones del Palacio Viejo de Olite. Abrir los ojos ante la estancia tampoco me ayudó a ubicarme en el presente. Las paredes de piedra, la gran ventana que daba al castillo, la cama con estructura de hierro y las grandes cortinas me situaban en un ambiente antiguo, lejano. Si no fuera por las comodidades modernas, como la tele, las lámparas o el baño, hubiera pensado que me había trasladado allí, con Carlo. Había soñado con su niñez, seguramente por las horas dedicadas a su estudio. Lejos de asustarme, me dio fuerzas para empezar la investigación. Eran las 9 de la mañana, faltaba solo 1 hora para que el palacio abriera las puertas a sus visitantes. Me senté en el pollete de madera de la ventana a observar el castillo, aunque parecía que él me observaba a mí, más bien. Inquietante, seguro de sí mismo, de su historia. Caían algunos copos de nieve. Ya me habían avisado del frío del lugar. Aunque la habitación me acogía tanto que deseaba quedarme allí calentita, me puse el chubasquero, cogí mi libreta y me dispuse a descubrir los secretos que aguardaban en aquel lugar. Aterida de frío, me fui directa al castillo. Llevaba solo media hora, pero la piel de la cara se me cortaba y los labios los tenía agrietados. Imaginé cómo tenía que ser vivir allí en invierno, sobre todo para los trabajadores, quienes no tenían la suerte de tener una chimenea que pudiera calentarles el lecho. Visité todas las estancias. Me parecía que estaba en otro país. No pensé que España acogiera este palacio tan espectacular. Recorrí pasillos, habitaciones, escaleras, más pasillos, más habitaciones. Aquello tenía que ser el patio de juegos perfecto para un niño. Imaginé a Carlos correteando por allí.
imaginé la decoración lujosa que tenía que impregnar el lugar de calidez real. También imaginé las fiestas, la gente entrando y saliendo, el alboroto, las conversaciones de los aristócratas apoyados en los polletes de estilo gótico. Una zona me llamó especialmente la atención. Se entraba por un gran pasillo exterior de columnas que vislumbraban lo que podría haber sido un árbol grande y majestuoso, vivo, aunque en aquel momento estaba seco, lo que acentuaba la soledad del lugar. Me recorrió un escalofrío por la espalda y el viento me señaló el lugar donde debía entrar. Allí quedé paralizada, como si el lugar quisiera decirme algo, como si Carlos estuviera conmigo. Aún era muy pequeño para entrenar con espadas reales de animales salvajes, así que en el palacio le construyeron una estructura con la idea de que se entretuviera. En uno de los grandes salones crearon un enorme dragón hecho de madera. Costó varios meses tenerlo acabado, pero el resultado mereció la pena. Carlos se paralizó al verlo, le daba recelo. Esas grandes alas rojizas, la lengua que sobresalía de su boca, la altura que era 3 veces su tamaño. Era un monstruo articulado. Algunas partes de su estructura se podían mover, algo que lo hacía más realista aún. Su abuelo le dio una espada de madera y le dijo que ya podía jugar a luchar con el dragón. Esto te servirá para moverte con soltura frente a tu contrincante, aunque recuerda que los libros son la mejor herramienta para luchar. Carlos abrazó las piernas de su abuelo, sonrió y suspiró despacio, sin quitarle el ojo al dragón. Las primeras semanas no sabía ni cómo se cogía una espada, pero poco a poco fue adquiriendo una buena postura, mejorando el movimiento de las piernas, el balanceo con la espada. Se sentía tan cómodo que tenían que reparar algunas piezas del dragón de vez en cuando. Le encantaba pasar horas y horas allí luchando con el monstruo, como si él fuera el príncipe que iba a rescatar a la princesa encerrada en el castillo. Aunque esa princesa no fuera sino su hermana Blanca, que se hacía la inconsciente tirada en el suelo con la cola de madera apoyada en el pecho. Sin darme cuenta, me quedé embobada, sintiendo la espada atravesar las articulaciones de madera de un dragón fantasma. Ya se había hecho de noche y yo había caído en el embrujo de aquella historia. El palacio no había cerrado, porque todavía eran las 7 de la tarde. Las estancias y los pasillos parecían más tenebrosos sin iluminación. Solo entraba la poca luz de las farolas de la calle. No había comido nada. Llevaba allí parada desde la mañana y nunca supe cómo pudo ocurrir. Desde ese momento, 2 sombras fantasmales me perseguían. No las veía, las sentía detrás de mí, observando cada paso que daba. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué queréis? Algún motivo debían tener para que no hubieran dejado este mundo. Uno estaba claro que debía ser Carlos de Viana. Pero, ¿de quién era el otro espectro? Había oído leyendas sobre la aparición de una mujer. El mismísimo Becker pudo verla por los pasillos del castillo que yo recorría en ese momento. ¿Sería Blanca, su hermana? Y si era así, ¿por qué? ¿Qué hacían 2 hermanos de la realeza mostrándome una infancia feliz si deambulaban por ahí con algo pendiente? Salí de allí lo más rápido que pude, con un dolor agarrado en las articulaciones. Respiré el aire frío de la plaza que heló mis pulmones. No quería volver a la habitación, así que caminé por las estrellas calles de piedra de Olite. Las casas eran bajas y las fachadas eran rocosas en su mayoría, que me transportaban directamente a la Edad Media. Ya no nevaba, aunque algunas partes del suelo tenían hielo. Me metí en una taberna para cenar algo caliente.
Abrí mi cuaderno y apunté todas las preguntas que tenía en la cabeza. En aquel momento, ya con el cuerpo caliente, me pregunté qué estaba haciendo, si aquello que sentía no eran solo mis ganas de confirmar las historias que había oído sobre fantasmas. De hecho, se aparecían en muy pocas ocasiones. ¿Por qué iba a ser yo especial? Después de cenar, volví al parador, donde sentía que la historia cobraba vida. El hilo musical estaba pensado para el lugar. Decidí dejar mi habitación para más tarde y me metí en una de las salas contiguas al recibidor del hotel. La estancia era muy agradable. Tenía varios sillones para poder descansar mientras leías un libro o te bebías una copa. Una chimenea, una lámpara de techo dorada enorme, una pared de piedra y unas preciosas vigas de madera. Me relajé tanto que me quedé dormida unas horas. La muerte de su abuelo fue para Carlos un momento muy duro. Lo quería mucho y confiaba que estuviera con él más tiempo, pues solo tenía 4 años. Sin embargo, tenía claro que para coronarse como rey debía estar solo. Ahora reinaba su madre Blanca. Carlos esperaba con entusiasmo el día de su coronación. Soñaba cada noche con ello y se preparaba aún más duro. Dentro de algunos años le tocaría cumplir la función encomendada por su abuelo, Carlos III. Cuando cumplió la 20ª de edad, ya estaba listo para reinar, pero no para perder a su madre. Blanca murió y, según las capitulaciones, él sería el heredero a la corona de Navarra. Pero su padre, Juan, se negó a darle el trono. Ahí empezaría su pesadilla. Su propio padre fue capaz de hacer añicos toda una vida de ilusión y preparación. Borró de un plumazo la memoria de su propio abuelo y de su madre recién fallecida. Carlos tornó su dulce cara de vida en una sombra deprimida y funesta. Su mujer, Inés, murió y con ella su espíritu. La decadencia estaba comiéndose al niño ilusionado que se paseaba por las fiestas y entrenaba con un dragón de madera. Aunque era más bien un joven de letras y arte, apasionado del teatro y lector empedernido, la rabia se apoderó de él y no tuvo por más que decir: que empiece la guerra. Me desperté de golpe, con el corazón sobresaltado. Ahí estaba el cuadro de Carlos. La estancia se volvía oscura solo por ese maldito cuadro de tortura. Una mirada de dolor, de rabia, de tristeza y desesperación. Una mirada que penetra el alma y que me hacía revolverme incómoda en el asiento. ¿Cómo puede un padre ser capaz de torturar a su hijo? Fue la primera vez desde que estaba allí que me dirigí directamente a él. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu final? ¿Eso quieres mostrarme? ¿Tu sufrimiento? ¿El dolor desgarrador de tu alma, que sigue atrapado en este palacio donde tu abuelo y tu madre te criaron? Dejé atrás el cuadro funesto que presidía aquella estancia. Regresé a la habitación y me metí en la cama. Había tormentas. El sonido de los relámpagos rebotaban contra la ventana de mi habitación mientras yo intentaba dormir. Daba 1000 vueltas, pero no lo conseguía. Me levanté descalza, a oscuras, y apoyé los brazos en la ventana mirando al castillo. Las vi, estoy segura. 2 sombras recorrían los pasillos. Después, un trueno impactó a lo lejos. Sentí el dolor en mi pecho y escuché los llantos. Las lágrimas de Carlos, devastado, encerrado con el frío, la humedad y las ratas, hambriento y sucio, y los gritos de rabia y de venganza. A tientas busqué en mi maleta el cuaderno de notas donde tenía escrita la historia de Carlos. Encendí la lámpara de la mesita de noche y pasé las páginas hasta que lo encontré. Carlos de Viana
y su hermana Blanca I, que le apoyaba en su lucha contra su padre, fueron desheredados por Juan. Se quedaban fuera de la corona porque su hijo se había negado a aceptar su posición. Se enfrentó a él en una guerra por sus derechos, los que había heredado de su madre. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué os atormenta? Se oyó un crujido de madera proveniente del largo pasillo del hotel. Las hojas de mi cuaderno empezaron a moverse solas, como si el viento les diera de lleno. Se paró en una de ellas, cuyo título decía Conspiración. Yo caí enseguida. Recordaba la historia en la que Carlos volvía después de un tiempo para hacer las paces con su padre, aunque realmente solo quería aparentar normalidad, porque estaba conspirando contra él para echarlo de una vez por todas del trono. Muchos apoyaban a Carlos, porque contra un Juan despótico y despiadado, él era inteligente, pacífico y amante de la cultura. Pasé las páginas del cuaderno, quedaban muy pocas para el final. Murió solo unos años después. El motivo había sido tuberculosis, pensé en voz alta. Entonces la furia se apoderó del lugar. Las tormentas se intensificaron, los crujidos de la madera, los quejidos. Caí desplomada en la alfombra a los pies de la cama. Hay que acabar con esto, Juan. Sentenció su mujer Juana, que veía en Carlos una amenaza, además de odiarlo profundamente. Un hombre escuálido que se aferraba al pasado y a ese maldito castillo. Juana visitó las plantas del jardín del palacio de Olite, de arriba a abajo, hasta que encontró la que buscaba. Preparó la pócima en un pequeño bote de cristal y se la guardó en la pechera del vestido. Invitó a su hijastro a tomar una copa de vino. El veneno tardó solo un día en acabar con él. Pero aún le quedaba algo más por hacer. Blanca, su hermana, reavivaba el bando rebelde con esas ideas infames. Lograron capturarla, como hicieron con Carlos, cuyo rostro quedó inmortalizado para siempre en un cuadro. Durante el encierro murió ahogada por el veneno. Del motivo de la muerte no se enteraría nadie. Así, silenciada la historia, Juan II, padre de Carlos y Blanca, fue coronado rey, oficialmente después de 20 años de guerra. Pero la verdad solo se calla por un tiempo. Los espíritus atormentados no tienen prisa. Pueden esperar siglos para contar su historia. Me desperté con la luz solar. Parecía un sueño, pero yo sabía que era verdad. Aquel joven de mirada perdida, rodeado de libros y un perro acurrucado a su lado, fue envenenado. También su hermana Blanca. Es por eso que se aparecieron a Becker. ¿Quién si no les iba a creer? Necesitaban un visitante que pudiera transmitir su verdad, un escritor o un periodista. En 1461 y en 1464 ganó la maldad. Pero 6 siglos después, podemos gritar a los 4 vientos la verdad. Solo son fantasmas reales, tristes, doloridos por la pérdida y la crueldad de un padre que roba a su hijo el sueño de ser el rey de Navarra. Esperamos que os haya gustado y agradecemos que el Parador Nacional de Olite, sobre todo a su directora Virginia Rull, nos haya dejado grabar en sus instalaciones. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!